Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo, mi nuera respondió con frialdad. Hace días que se fue. Ya lo enterramos en una pequeña ceremonia solo para amigos cercanos. Una semana después, me llamó hecha un manojo de nervios. ¿Qué estás haciendo con mi vida? Estoy feliz de tenerte aquí. Quédate hasta el final de mi historia y déjame en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Estaba arreglando unas flores en la cocina cuando sonó el teléfono. Lirios blancos. Los favoritos de Iván desde pequeño. Los había comprado pensando que, tal vez, solo tal vez, podría llevarlos al hospital. Los doctores dijeron que estaba estable. Que aún había tiempo. ¿Hola? Contesté, aún con un tallo de lirio entre los dedos. Clara, la voz de Rebeca sonaba plana, sin emoción. No era la voz de una esposa en duelo. Llamo para hablar sobre los arreglos del funeral. Sentí que el corazón se me detenía. El lirio se me escurrió de los dedos y cayó sobre el suelo de linóleo. ¿Funeral? ¿Qué funeral? El doctor dijo que Iván. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un médico, Clara? Su tono era cortante, impaciente, como si mis preguntas fueran una molestia absurda. Me quedé sin palabras, la mente dando vueltas. Ayer por la mañana. El doctor Serrano dijo que la cirugía había salido bien, que Iván estaba descansando. Eso fue hace 2 días. Me interrumpió. Iván murió ayer por la tarde. Complicaciones por la infección. La cocina giraba a mi alrededor. Me aferré con tanta fuerza a la encimera que los nudillos se me pusieron blancos. No. Eso no puede ser. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué nadie? Lo intenté, dijo sin una gota de calidez. Sin consuelo para una madre que acababa de enterarse de que su hijo estaba muerto. Agarré el teléfono, buscando desesperadamente llamadas perdidas. Nada. Ni una sola llamada de Rebeca. Ni del hospital. Había tenido el móvil conmigo todo el tiempo, esperando noticias de mi hijo. No hay llamadas tuyas, susurré. Bueno, tal vez tu teléfono estaba apagado. No importa ya. Podía oírla moverse, probablemente empacando, organizando algo. Siempre organizando. Siempre controlando. El punto es que necesito saber qué hora te viene bien para el funeral. Pensábamos el jueves a las 2. Jueves. Ya era martes por la noche. Eso es muy pronto. ¿No necesitamos más tiempo para avisar a la gente? Ya está todo planeado. Ceremonia pequeña. Solo la familia directa. El pastor Rodríguez de mi iglesia la oficiará. Su iglesia. No la nuestra. No aquella donde Iván fue bautizado, donde cantaba en el coro infantil cada domingo hasta los 12. Su iglesia, donde yo jamás fui bienvenida. Rebeca, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Sé que tú también estás sufriendo, pero Iván era mi hijo. Necesito ser parte de esto. Su voz se volvió aún más fría, si es que eso era posible. He estado pensando. Y sinceramente, creo que sería mejor si no vinieras. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Di un paso hacia atrás, chocando con la mesa de la cocina. ¿Qué dijiste? Lo oíste bien. Sería demasiado emocional. Demasiado complicado. Iván no querría una escena en su funeral. ¿Una escena? Como si el dolor de una madre por su único hijo fuera un espectáculo. Como si mi presencia en el funeral de mi propio hijo fuera inapropiada. Rebeca, no puedes estar hablando en serio. Es mi hijo. Mi único hijo. Y era mi esposo. Y, francamente, Clara, ¿dónde has estado estos últimos 5 años? Apenas llamabas. Apenas lo visitabas. No finjas ahora que eran cercanos. Cada palabra era una daga. Porque había suficiente verdad en ellas para doler. No lo llamé tanto como debía. No lo visité tanto como quería. Pero cada vez que intentaba, siempre surgía algún motivo por el cual no podía ir. Algún conflicto, alguna excusa, que Rebeca descubría. Lo intenté, susurré. Cada vez que planeaba una visita, pasaba algo. Me decías que estaba muy cansado. O que tenían planes. Exacto. Lo intentaste. Pero intentar no es lo mismo que estar. Pensé en todos los cumpleaños sin respuesta.
Las cenas de Navidad canceladas a último minuto. Los nietos que nunca conocí porque, según Rebeca, sería demasiado confuso tener múltiples figuras maternas. Espera. ¿Nietos? Dije de pronto. Los niños. Los hijos de Iván. Al menos debería. ¿Qué niños? Preguntó, genuinamente confundida. Me dijo hace 2 años que estaban esperando uno. Y el año pasado me mencionó que ya caminaba. Rebeca soltó una carcajada. Una risa real. Clara. Nunca tuvimos hijos. No sé qué te dijo Iván, pero decidimos no tenerlos hace años. Por mi carrera, por su salud. Éramos felices solo los dos. Mentiras. Historias elaboradas que Iván me había contado sobre hijos que no existían. Fotos que me mostró que debían ser de otros niños. ¿Por qué mentiría con algo así? No lo entiendo, murmuré. Mira, Clara, no tengo tiempo para esto ahora. Tengo que terminar de organizar el funeral. Será el jueves a las 2, en la funeraria Monteverde, en la calle Álamos. Si realmente insistes en venir, está bien. Pero contrólate, ¿de acuerdo? Esto no se trata de ti. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí, con el teléfono muerto en la mano, mirando el lirio caído en el suelo. Mi hijo estaba muerto. Y me enteré por su esposa, como si fuera un trámite más del que ella tuviera que encargarse. Llamé al hospital. Me temblaban las manos al marcar. Hospital Santa Clara, ¿en qué puedo ayudarla? Llamo por mi hijo, Iván Romero. Era paciente de ustedes y me dijeron que... Permítame transferirla a información de pacientes. La música de espera era alegre, completamente fuera de lugar con lo que sentía. Finalmente, una voz contestó. Lo siento, señora, pero no tenemos ningún registro de un Iván Romero como paciente en los últimos 6 meses. Eso no puede ser. Fue operado hace 2 días. El doctor Serrano era su cirujano. No tenemos a ningún doctor Serrano en plantilla, señora. ¿Está segura de que llamó al hospital correcto? Colgué, con la mente hecha un torbellino. ¿En qué hospital había estado Iván? ¿Por qué pensé que era Santa Clara? Las conversaciones con él en las últimas semanas se mezclaban en mi memoria. ¿Lo asumí? ¿Me lo dijo realmente o rellené los huecos yo sola? La funeraria. Al menos podía llamar allí para confirmar eso. Funeraria Monteverde. Habla Leticia. Hola. Llamo por el servicio para Iván Romero este jueves. Ah, sí. Señora Romero. Todo está listo, tal como usted lo solicitó. Ataúd cerrado, ceremonia pequeña, solo familiares directos. ¿Usted traerá las flores o prefiere que nos encarguemos nosotros? No soy la señora Romero, dije despacio. Soy Clara Romero. La madre de Iván. Silencio. Luego una voz apurada. Oh, lo siento mucho, señora Romero. Su nuera especificó que la lista de invitados ya estaba cerrada y que no vendrían más familiares. Yo asumí. ¿Dijo que yo no iba a venir? Dijo que sería muy difícil para usted. Que prefería vivir su duelo en privado. Lo siento mucho por la confusión. ¿Demasiado difícil para mí? Como si ver a mi hijo por última vez fuera más duro que no estar ahí en absoluto. ¿El servicio es definitivamente el jueves a las 2? Pregunté. Bueno, en realidad ha habido un cambio. La señora Romero llamó hace 1 hora y lo adelantó a mañana a las 10 de la mañana. Dijo que quería terminar con todo cuanto antes, por el bien de todos. Mañana. Miércoles por la mañana. En menos de 12 horas. Había adelantado el funeral de mi hijo, y ni siquiera se había molestado en decírmelo. Colgué y me dejé caer en la silla de la cocina, mirando fijamente el lirio en el suelo. Mañana, mientras yo tomaba café y leía el periódico, enterrarían a mi único hijo. Y su esposa, la mujer que me fue alejando de él, poco a poco, sería la única allí para despedirlo. Tal vez eso era exactamente lo que ella quería. Tal vez siempre fue su plan. La idea me golpeó como agua helada. Podía pasar el resto de mi vida sin saber siquiera dónde estaba enterrado mi hijo. Ahora todo el patrón era tan evidente. ¿Cómo no lo vi antes? Cada vez que intentaba hacer planes con mi hijo, Rebeca encontraba una razón para cancelarlos. Siempre con amabilidad, siempre con una disculpa,
siempre con una explicación tan razonable que me dejaba sin argumentos. Lo siento mucho, Clara, me decía por teléfono, con esa voz dulce como la miel. Iván está agotado del trabajo. Ya sabes cuánto se está esforzando por ese ascenso. Tal vez cuando se calme todo un poco. Oh. Ay, ojalá hubieras llamado ayer. Justo hicimos planes con mis amigos de la universidad. Tal vez el próximo fin de semana. Y mi favorita. Iván ha estado un poco abrumado últimamente. El médico dice que tiene que reducir el estrés. Las visitas familiares pueden ser tan agotadoras, ¿no crees? Visitas familiares. Como si ver a su madre fuera una carga en lugar de una alegría. Agarré mi teléfono y empecé a revisar años de mensajes con Iván. El cambio de tono era gradual, pero inconfundible. Hace 3 años. Te quiero, mamá. Qué ganas de verte este domingo. Hace 2 años. Hola, mamá. Surgió algo. Podemos reagendar. El año pasado. Te llamo esta semana. Los mensajes se volvieron más cortos, más espaciados, más distantes. Pero debajo de ese frío creciente, de vez en cuando, asomaba el hijo que yo conocía. Hace 6 meses. Me llamó un martes por la tarde. De la nada. Mamá, ¿estás ocupada? Nunca estoy demasiado ocupada para ti, cielo. ¿Qué pasa? Podía oír algo en su voz. Tensión. Tristeza, quizás. Nada, no pasa nada. Solo. Estaba pensando en aquella vez que tuve neumonía a los 12. ¿Recuerdas que dormiste 3 noches en esa silla incómoda, al lado de mi cama del hospital? Claro que lo recuerdo. Estabas tan enfermo, cariño. No iba a dejarte solo. Las enfermeras me decían que me fuera a casa a dormir bien. Pero yo no me iba a ir. ¿Y por qué estás recordando eso, Iván? Hubo una pausa larga. No sé. Solo que he estado recordando cosas últimamente. Cosas buenas. Parecía que quería decirme más, pero entonces oí la voz de Rebeca al fondo. ¿Con quién hablas? Pensé que íbamos a empezar a cenar. Tengo que irme, mamá. Rebeca está haciendo su famosa lasaña esta noche. Está bien, cielo. Te quiero. Yo también te quiero. Fue la última vez que me lo dijo. La última vez que llamó solo para hablar. Solo para recordar. ¿Qué quería contarme ese día? ¿Qué estaba reviviendo? Fui a la cocina y preparé café. Aunque eran las 3 de la mañana. Mientras lo esperaba, pensé en todas las señales de advertencia que ignoré, o que no quise ver. Como aquella vez que me presenté por sorpresa en su cumpleaños. Hace 2 años. Conduje 3 horas con su pastel favorito de chocolate. El que le hacía desde que tenía 4 años. Cuando Rebeca abrió la puerta, su cara pasó por una serie de emociones. Sorpresa, molestia, y luego esa sonrisa ensayada. Clara, qué sorpresa. No te esperábamos. Sé que debería haber llamado, pero es el cumpleaños de Iván y quería traerle su pastel. Oh, qué detalle. Pero justo estábamos saliendo a cenar con mi familia. Mi madre hizo una reserva en ese nuevo restaurante del centro. Podría ir con ustedes, sugerí, con esperanza. Me encantaría conocer bien a tus padres. No creo que haya espacio. Es una mesa pequeña. Ya sabes cómo son los restaurantes. Me quitó el pastel de las manos. Pero esto se ve delicioso. Estoy segura de que a Iván le encantará. Desde la puerta, vi a Iván poniéndose la chaqueta. Me vio. Mamá, ¿qué haces aquí? No dijo, mamá, qué alegría verte. Ni mamá, qué sorpresa tan linda. Solo confusión. Tal vez hasta molestia. Te traje tu pastel de cumpleaños, dije, apenas. Caminó hacia mí y me dio un abrazo rápido, incómodo. No tenías que haber venido hasta acá. Podríamos haberlo celebrado este fin de semana. Pero no lo celebramos ese fin de semana. Ni el siguiente. El pastel se quedó en su refrigerador hasta que se puso duro. Y nunca supe si Iván llegó a probarlo. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, entendí que Rebeca no solo estaba inventando excusas. Estaba entrenando a mi hijo para verme como una carga. Como una molestia. Cada visita cancelada. Cada plan modificado.
Tal vez la próxima vez fue moldeando en él la idea de que su madre era alguien que debía manejarse, no alguien a quien amar. Y yo lo permití. Tenía tanto miedo de convertirme en la suegra entrometida, que acepté cada límite, cada justificación, cada excusa. Me esforcé tanto por darles espacio, que terminé renunciando a mi lugar en la vida de mi hijo. El café terminó de hacerse. Me serví una taza con las manos aún temblorosas. En unas horas, enterrarían a mi hijo. Y yo no estaría allí para despedirme. Pero tal vez aún no era tarde para entender qué nos había pasado realmente. Tenía la sensación de que la llamada desesperada de Rebeca no tardaría mucho en llegar. Y cuando llegara, yo tendría mis propias preguntas. 7 días. Eso era lo que llevaba viviendo con la certeza de que mi hijo estaba enterrado en algún lugar, y yo ni siquiera sabía dónde. 7 días llamando a funerarias, cementerios, a cualquier lugar que pudiera tener información. 7 días sin dormir. 7 días sin probar bocado. Estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando una lista de cementerios que ya había llamado 2 veces, cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó. Había estado esperando el silencio, para siempre, parecía. ¿Hola? ¿Qué demonios estás haciendo con mi vida? La voz de Rebeca estalló en el teléfono, tan fuerte que tuve que alejarlo de mi oído. Por un momento, me quedé sin habla. Esa no era la mujer fría y calculadora que me había informado de la muerte de Iván. Era otra. Una mujer asustada, desesperada, al borde del colapso. ¿Rebeca? ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta, Clara. Sé lo que estás haciendo. Los abogados, las preguntas, la investigación. Para allá. Me incorporé, más erguida. ¿Qué abogados? ¿Qué investigación? No sé de qué hablas. El abogado de sucesiones me llamó esta mañana. Al parecer, hay un problema con el testamento de Iván. Una complicación que necesitan revisar conmigo. Quieren que mañana lleve documentos sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo. Un testamento. Iván había dejado un testamento. Y de algún modo, yo estaba involucrada. Nunca se me había cruzado por la cabeza. Estaba tan enfocada en descubrir dónde estaba enterrado que no había pensado en temas prácticos como la herencia. Sigo sin entender qué tiene esto que ver conmigo, dije con cuidado. Deja de mentir. Su voz se quebró. Y por primera vez desde que la conocía, Rebeca sonaba genuinamente asustada. Tuviste que haberlos contactado. Tuviste que haber, no sé, reclamado algo, impugnado algo. Rebeca, no contacté a ningún abogado. Ni siquiera sé quién era el abogado de Iván. He estado tratando de averiguar dónde enterraste a mi hijo, y ni eso me has dicho. Silencio. Y luego, en voz baja. Cementerio El Roble. Sección C. Parcela 247. La información que había estado rogando por obtener. Dicha como si fuera un detalle sin importancia. La anoté con las manos temblorosas. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Su voz volvía a tomar ese filo que ya conocía. Mira, Clara. Creo que necesitamos hablar en persona. Hay cosas sobre Iván que no entiendes. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir hoy? Miré la dirección que acababa de anotar. El Roble. Después de 7 días sin saber, por fin podría ir con mi hijo. Pero la urgencia de Rebeca me intrigaba. ¿Qué la había asustado tanto? Iré después de visitar el cementerio. No. La palabra salió con urgencia, casi desesperada. Antes. Ven aquí primero, por favor, Clara. Es importante. Había algo en su voz que nunca le había escuchado antes. Vulnerabilidad. Tal vez hasta miedo. Después de todos estos años de mantenerme alejada, ahora me necesitaba. La ironía no se me escapaba. Estaré allí en 1 hora. La casa se veía igual desde fuera. El hogar ordenado donde mi hijo había vivido, y muerto, sin que yo lo supiera. Pero cuando Rebeca abrió la puerta, parecía otra persona. Su pelo, siempre perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada. Su rostro, pálido y demacrado. La ropa, arrugada, como si hubiese dormido con ella puesta. Pasa, dijo, apartándose. ¿Quieres café? Acabo de hacer.
La cortesía sonaba forzada. Desesperada. La seguí hasta la cocina. Un lugar en el que nunca había sido bienvenida. Los mostradores estaban cubiertos de papeles. Documentos legales por todas partes. Rebeca, ¿qué está pasando? Sirvió el café con manos temblorosas. El abogado dijo que Iván cambió su testamento hace 3 meses. ¿3 meses? Repetí. Sí, Clara. Justo cuando empezó a hacer preguntas sobre ti. Sobre por qué no venías, por qué no llamabas. Me miró. Sus ojos enrojecidos. Le dije que estabas ocupada con tu vida. Que ya no querías que te molestáramos. La mentira estaba ahí, flotando entre nosotras como algo palpable. Sentí la rabia asomar en el pecho. Pero algo en su expresión me hizo detenerme. Pero al parecer, no me creyó. El abogado dijo que Iván contrató a un investigador privado. Mi taza se quedó a medio camino de mis labios. ¿Un qué? Un investigador. Para averiguar qué había pasado entre ustedes. ¿Por qué, de repente, dejaste de intentar tener una relación con él? Dejé la taza con cuidado. ¿Y qué encontró ese investigador? El rostro de Rebeca se desmoronó. Registros telefónicos. Documentación de cada plan, cada visita cancelada, cada excusa que yo inventé para mantenerte lejos. Mensajes que envié desde el teléfono de Iván mientras él estaba en el trabajo, diciéndote que no podía verte. Correos que intercepté y borré antes de que él los leyera. El mundo se inclinó a mi alrededor. ¿Enviaste mensajes haciéndote pasar por él? Solo unas pocas veces, dijo rápido. Como si eso lo hiciera mejor. Y solo cuando sabía que estaba muy estresado. Pensé que lo estaba protegiendo. Protegiéndolo de su propia madre. No entiendes, dijo, elevando la voz. Al principio de nuestro matrimonio, solo hablaba de ti. Mamá esto, mamá lo otro. Cada decisión tenía que consultártela. Cada plan tenía que incluirte. Sentía que me había casado con los dos. La miré. A esta mujer que, sistemáticamente, me había robado a mi hijo. Y busqué palabras para la furia que crecía en mí. ¿Y entonces decidiste arreglarlo mintiéndonos a los dos? Pensé que si se alejaban un poco, serían más felices. Que Iván se centraría en nuestro matrimonio. Que tú encontrarías tu vida, tus intereses. ¿Funcionó? Pregunté en voz baja. Miró sus manos. Durante un tiempo, Iván dejó de mencionarte tanto. Tuvimos un buen matrimonio, Clara. Éramos felices. Hasta hace 3 meses. ¿Hasta hace 3 meses? Sí. Algo cambió. Empezó a hablar de ti otra vez. A preguntarse por qué ya no llamabas, por qué te sentías tan distante. Le seguí diciendo que estabas bien. Que me habías dicho que agradecías que le diéramos su espacio. Pero no me creyó. Dijo que tú solías llamarlo todas las semanas. Que recordabas cada cumpleaños, cada aniversario, cada detalle que le importaba. Y que de repente, nada. Dijo que eso no era propio de ti. Sentí las lágrimas acumularse. Mi hijo, de algún modo, lo supo. Sabía que algo no encajaba. Así que contrató al investigador. Sí. Y al parecer, lo que descubrió, hizo un gesto hacia los papeles sobre la encimera. Fue suficiente para que cambiara su testamento. El abogado dice que te dejó todo, Clara. La casa, sus ahorros, el seguro de vida. Todo. Sentí como si me hubieran atropellado. Todo. Hay una carta, añadió en voz baja. El abogado la tiene. Algo que Iván escribió para acompañar el testamento. No sé qué dice, pero... Me miró. Y en sus ojos vi miedo. Miedo real. Creo que descubrió todo lo que hice. Y creo que estaba planeando dejarme. El silencio se alargó entre nosotras. Afuera, un vecino cortaba el césped. Un sonido absurdamente normal, en medio de una verdad que estaba reescribiendo todo lo que yo creía saber de los últimos meses de mi hijo. El informe del investigador lo recomendaba, dijo Rebeca al fin. Decía que había pruebas claras de que tu relación con Iván fue saboteada por una tercera persona. Por ti. Por mí, confirmó ella. Se levantó de golpe, empezó a caminar hacia la ventana. Nunca quise que llegara tan lejos, Clara. Nunca quise alejarte por completo. Solo quería,
Quería ser la primera en su vida. Por una vez. Y ahora está muerto. Y tú has perdido todo. Se dio la vuelta, con las lágrimas cayéndole por la cara. He perdido todo lo que importaba. Y lo peor es que creo que él lo sabía. Creo que murió sabiendo lo que hice. Pensando que era un monstruo. Tal vez lo supo. Tal vez, en sus últimos meses, Iván por fin vio la telaraña de mentiras que su esposa había tejido entre nosotros. Tal vez estaba planeando volver a mí. Reconstruir lo que habíamos perdido. Pero nunca lo sabré. Esa oportunidad murió con él. Necesito ver a ese abogado, dije, poniéndome de pie. Y necesito leer lo que Iván me dejó escrito. Rebeca asintió, derrotada. Se llama Andrés Luján. Su oficina está en la Avenida Central. Te espera mañana a las 10. Caminaba hacia la puerta cuando la oí decir, desde atrás. Clara, ¿qué vas a hacer con la casa? Quiero decir, con todo. Me giré para mirarla. A esta mujer que me había robado años con mi hijo. Que había convertido mentiras en verdades hasta que ni Iván ni yo sabíamos que era real. No lo sé aún, dije con total honestidad. Pero voy a averiguar exactamente qué quería decirme mi hijo. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Y por primera vez en 7 días, tenía un lugar al que ir. En realidad, 2. El cementerio El Roble, para poder despedirme por fin. Y la oficina de un abogado, para descubrir lo que mi hijo me había dejado más allá del dinero o la propiedad. Tenía la sensación de que la carta de Iván lo iba a cambiar todo. El cementerio estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre los árboles. Sección C. Parcela 247. Una lápida de granito simple, con el nombre de mi hijo, sus fechas, y nada más. Ni esposo amado, ni hijo devoto. Solo su nombre. Y el recordatorio brutal de que 34 años no fueron suficientes. Me arrodillé junto a su tumba. Las rodillas se hundieron en la tierra blanda. Coloqué los lirios blancos que había traído, los mismos que tenía en mi cocina cuando Rebeca me llamó para decirme que se había ido. Lo siento, amor, susurré. Siento no haber estado allí. Siento no haber luchado más por seguir en tu vida. El viento se intensificó, agitando las hojas sobre mi cabeza. Y por un momento, casi pude oír su voz. Mamá, te preocupas demasiado. Eso decía cuando era niño, cada vez que yo me angustiaba por una rodilla raspada o un corazón roto. Me quedé allí 1 hora. Hablándole. Contándole todo lo que había descubierto. Todo lo que desearía haber hecho distinto. Cuando por fin me puse de pie para marcharme, me sentía más liviana. No curada. Eso llevaría tiempo. Pero ya no llevaba el peso insoportable de no saber dónde estaba. La oficina de Andrés Luján era exactamente lo que uno espera de un abogado de pueblo. Muebles de madera oscura, sillones de cuero, estanterías llenas de libros legales que, curiosamente, parecían leídos. Era más joven de lo que imaginaba. Tal vez 40 años, con unos ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Señora Romero, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me acomodé frente a su escritorio, aferrando el bolso en mi regazo como si fuera un escudo. Debo admitirlo, dijo, sacando un archivo grueso del cajón. En 30 años de ejercicio, nunca había visto una situación como esta. Rebeca me comentó que Iván cambió su testamento hace poco. 3 meses atrás, para ser exactos. Pero no fue lo único que cambió. También contrató a un investigador privado. Y dejó instrucciones muy precisas sobre cómo debía manejarse todo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. Antes de entrar en detalles, dijo, extendiéndome un sobresellado, dejó esto para usted. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía de Iván. Temblaba mientras lo tomaba. ¿Quiere unos minutos para leerlo en privado? Asentí, sin poder hablar. Andrés salió de la oficina y cerró la puerta con cuidado. Me quedé mirando el sobre largo rato antes de abrirlo con delicadeza. Eran 4 páginas, escritas a mano con tinta azul. La letra de Iván siempre había sido ordenada, cuidada, pero esta vez se veía apurada, como si no tuviera mucho tiempo. Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya me he ido, y que Andrés siguió mis instrucciones para darte esta carta. No sé cuánto tiempo me queda.
Los médicos no son optimistas con la próxima cirugía, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó entre nosotros. Hace 6 semanas contraté a un investigador privado, porque algo no cuadraba. Desapareciste de mi vida tan lentamente que al principio ni lo noté. Pero luego me di cuenta. Hacía más de 1 año que no teníamos una conversación de verdad. Cada vez que intentaba llamarte, Rebeca me decía que estabas ocupada. Cada vez que sugería visitarte, ella encontraba una razón para no hacerlo. Cuando le pregunté directamente, me dijo que tú habías pedido espacio. Que te sentías agobiada por mí. Que necesitabas enfocarte en tu vida. Eso dolió, mamá. Pero le creí. Porque confiaba en ella. Pensé que tal vez sí querías distancia. Pero algo no se sentía bien. Tú me criaste sola después de que papá se fue. Éramos un equipo. Nunca me hiciste sentir que era demasiado o una carga. Así que decidí averiguar qué había pasado en realidad. El informe del investigador está con el abogado. Deberías leerlo. Pero te resumo. Rebeca ha estado interceptando nuestras comunicaciones por años. Llamadas, correos, mensajes. Canceló planes sin que yo lo supiera. Inventó excusas que yo jamás autoricé. Nos ha mentido a los dos. Y lo ha hecho con intención. Para separarnos. La enfrenté la semana pasada. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las pruebas, rompió en llanto y lo admitió. Dijo que sentía que competía contigo por mi atención. Que necesitaba ser la mujer más importante en mi vida. Le dije que el amor no funciona así. Que no hay que destruir un vínculo para fortalecer otro. Eso me lo enseñaste tú, de hecho. Cuando estaba en secundaria y tenía miedo de salir con alguien, tú me dijiste, el corazón tiene capacidad infinita para amar. Y las personas que realmente importan, quieren verte feliz. No aislado. Ella lloró. Prometió arreglarlo. Pero mamá, no creo poder perdonarla. Nos robó años. Años que ya no podemos recuperar. Mientras tú pensabas que yo no te quería en mi vida, yo pensaba que tú ya no me necesitabas en la tuya. La verdad es que nunca dejé de necesitarte. Nunca dejé de querer escuchar tu voz diciéndome que todo iba a estar bien. Nunca dejé de extrañar nuestras llamadas de los domingos. Cuando me hablabas de tus plantas, y yo te contaba del trabajo. Nunca dejé de sentirme orgulloso de ser tu hijo. Te dejo todo, porque tú eres mi familia. Mi verdadera familia. No por la sangre, sino por el amor. Porque tú estuviste allí cuando tenía pesadillas. Me enseñaste a manejar. Fuiste a cada partido de béisbol, incluso trabajando turnos dobles. Y te dejo algo más. El poder de decidir qué hacer con Rebeca. Ella no sabe del testamento. Cree que todo le corresponde automáticamente. Si quieres ayudarla, puedes hacerlo. Si quieres que enfrente las consecuencias, también es tu decisión. Sé que esto es una carga que no deberías llevar. Pero confío en tu juicio más que en el de nadie. Y sé que decidirás con sabiduría, no con venganza. Perdón, mamá. Perdón por haberle creído por tanto tiempo. Perdón por no haber confiado en mi intuición antes. Perdón por no poder compensarte en persona. Te quiero. Siempre te quise. Nada de lo que hizo Rebeca cambió eso. Incluso cuando no entendía lo que estaba pasando, tú fuiste la mejor madre que pude tener. Y me siento orgulloso de ser tu hijo. No dejes que la culpa te consuma. Tú no hiciste nada mal. Me amaste como deben amar las madres. Completamente, pero sin ataduras. Los celos y la manipulación de Rebeca no son culpa tuya. Ni mía. Vive tu vida, mamá. Sé feliz. Y tal vez, cuando estés en el jardín o tomando ese café terrible que tanto te gusta, pienses en mí, y sonrías en lugar de llorar. Con todo mi amor, Iván. PD. Escondí una llave del cofre de seguridad en la vieja lata de café de tu cocina. Esa donde guardabas monedas cuando era niño. Hay algo allí que quiero que tengas. Leí la carta 3 veces antes de que Andrés llamara suavemente a la puerta y entrara de nuevo. Tenía el rostro empapado en lágrimas. Pero eran diferentes. No de dolor o confusión. Eran lágrimas de alivio. De amor. De una conexión que, pese a todo, nunca se rompió del todo. Su hijo fue muy meticuloso, dijo Andrés con suavidad, acomodándose en su silla.
El informe del investigador es bastante detallado. Registros telefónicos, correos, incluso declaraciones de vecinos y amigos que notaron el patrón de visitas canceladas y planes modificados. Sacó otro documento. La herencia es considerable. La casa, valorada en unos $300.000. La cuenta de ahorros, con 180.000. Y un seguro de vida de $500.000. Todo es suyo. Casi $1.000.000. Dinero con el que Rebecca probablemente ya había hecho planes. También está esto, añadió, entregándome otro sobre más pequeño. Instrucciones para acceder al cofre de seguridad. Su hijo fue muy específico. Quiere que vaya sola, cuando se sienta lista. Pensé en la llave. En la vieja lata de café Maxwell que aún tenía en lo alto de la despensa, detrás del azúcar. Después de todos esos años, él aún la recordaba. ¿Qué obligaciones legales tengo con Rebecca? ¿Legales? Ninguna. No tiene derecho a nada. Iván no le dejó nada, y en Texas las herencias no se consideran bienes gananciales. Hizo una pausa. Pero debo mencionar que ha estado llamando todos los días desde que supo del cambio en el testamento. Está preocupada por su situación económica. ¿Preocupada como para reconocer lo que hizo? Ha admitido algunas cosas. Sí. Parece entender que sus actos tienen consecuencias. Se inclinó un poco hacia adelante. Señora Romero, leí la carta de su hijo. Y también el informe del investigador. Lo que le hicieron a usted y a su relación con Iván fue deliberado. Y cruel. Tiene todo el derecho del mundo a estar enojada. Pensé en Rebecca, sentada en su cocina, rodeada de papeles. Dándose cuenta de que todo lo que había construido con mentiras y manipulación se le estaba desmoronando. Parte de mí sentía cierta satisfacción al verla entrar en pánico. Pero otra parte, la parte que sonaba como la voz de Iván, se preguntaba qué querría el que hiciera. Necesito tiempo para pensar, dije al fin, para procesar todo esto. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Cuando esté lista para tomar decisiones sobre la herencia, llámeme. Me entregó su tarjeta y copias de todos los documentos. Y señora Romero, su hijo hablaba mucho de usted mientras preparaba todo esto. Quería que supiera que nada de lo ocurrido fue culpa suya. Y que nunca dejó de amarla. Salí de aquella oficina sintiendo que llevaba conmigo la voz de mi hijo por primera vez en años. No esa voz distante y educada que había escuchado en nuestras últimas conversaciones, sino la del niño que solía llamarme su mejor amiga. Me quedaba una última parada. El cofre de seguridad podía esperar, pero la vieja lata de café en mi cocina no. Necesitaba sostener esa parte de mi hijo que aún me estaba esperando allí. El camino a casa se sintió distinto. Como si, por fin, estuviera yendo en la dirección correcta. La vieja lata de café Maxwell House estaba exactamente donde había estado durante los últimos 15 años, en la repisa más alta de la despensa, detrás de la harina y el azúcar. Había olvidado que seguía allí. Una reliquia de cuando Iván estaba en secundaria y yo juntaba monedas sueltas para sus torneos de béisbol o para comprar pizza con sus amigos. Me temblaban las manos al bajarla. Pesaba más de lo que recordaba. Y al agitarla con cuidado, escuché el tintinear suave de monedas, mezclado con algo más. Algo que no sonaba metálico. Le quité la tapa de plástico con cuidado y miré dentro. Había monedas. Cuartos, décimos, níqueles, como siempre. Pero entre ellas, había una pequeña llave de bronce, y algo envuelto en papel de seda. Saqué primero el papel, desplegándolo con delicadeza. Dentro había una pulsera plateada. Y la reconocí al instante. Se la había regalado a Iván por su cumpleaños número 16. Llevaba grabado por dentro, mi hijo, mi orgullo, mi alegría. La usó todos los días durante la secundaria, incluso en la universidad. Pero hacía años que no la veía. Había asumido que la había perdido o dejado de usar. Pero no. La había guardado. Todo este tiempo. Incluso cuando Rebecca le envenenaba contra mí, él la había conservado. La llave era pequeña, sin duda del cofre de seguridad. Tenía una etiqueta diminuta con una dirección en el centro, y el número 247. El mismo número de su tumba. Iván lo había planeado todo cuidadosamente, incluso en sus últimos meses. Me senté en la mesa de la cocina,
sosteniendo la pulsera y pensando en todo lo que había descubierto ese día. Iván lo había sabido. Había descubierto lo que Rebeca estaba haciendo. Y había tomado medidas para proteger nuestro vínculo, incluso desde el más allá. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer haría todo eso para destruir el lazo entre una madre y su hijo? Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Rebeca. Hola, Clara. Gracias a Dios que contestaste. Por favor, necesito verte otra vez. Hay cosas que no te dije ayer. Cosas importantes. Su voz sonaba distinta. Ya no era la desesperación del día anterior. Ahora parecía resignación. ¿Qué cosas? Sobre por qué hice lo que hice. Sobre cosas que pasaron antes de que Iván y yo nos casáramos. Mereces saber toda la verdad. Miré la pulsera en mi mano. La llave que abriría el último mensaje de mi hijo. Una parte de mí quería colgar. Centrarme en su legado, no en las excusas de Rebeca. Pero otra parte, necesitaba entender. Por Iván. Si no por mí. Iré. Pero será la última vez, Rebeca. Después de hoy, no quiero verte otra vez. Salvo que sea a través de abogados. Lo entiendo. 1 hora después, estaba otra vez en su sala. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Había recogido los papeles esparcidos, se había arreglado, había servido café en tazas en vez de tazones. Como si la formalidad pudiera borrar años de engaños. Necesito empezar desde el principio, dijo, sentándose frente a mí. Desde antes de conocer a Iván. Miraba su taza de café como si las palabras estuvieran flotando allí dentro. Estuve comprometida antes, con un hombre llamado Daniel. Estuvimos juntos 3 años, planeando la boda, construyendo una vida. Me miró. Su madre me odió desde el primer día. Esperé, sin estar segura de hacia dónde iba. Pensaba que no era suficiente para él. Que venía de la clase social equivocada. Que yo no era digna. Hizo todo lo posible por separarnos. Justo el tipo de mujer que probablemente crees que soy, dijo con una sonrisa amarga. Rebeca. Déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Lo logró. Daniel la eligió a ella. Canceló la boda 3 semanas antes del día, porque su madre lo convenció de que yo solo quería su dinero. Que no lo amaba de verdad. Ya podía ver hacia dónde se dirigía esto. Y, a pesar de todo lo que me había hecho, sentí una punzada de compasión. Cuando conocí a Iván, juré que jamás dejaría que otra madre se interpusiera entre mí y el hombre que amaba. Sé que eso no justifica lo que hice, pero necesito que entiendas que no era contra ti. Era contra mis propios miedos. Así que decidiste eliminarme como amenaza. Decidí proteger mi matrimonio. Se levantó, caminó hacia la ventana. Pero en algún momento, dejó de ser protección. Y se convirtió en control. Me gustaba ser la única mujer en su vida. Me gustaba que dependiera de mí para todo. Incluso cuando veías que lo estaba lastimando. Eso es lo peor, Clara. Me convencí de que no lo estaba lastimando. Cada visita cancelada, cada llamada interceptada, me decía a mí misma que lo estaba protegiendo. Que lo estaba librando de la decepción. Tú te estabas haciendo mayor. Tenías tu vida. Tal vez ya no querías tenernos cerca. Se volvió a mirarme. Sus ojos otra vez rojos. Me creí mis propias mentiras. Hasta que en los últimos meses Iván empezó a hacer preguntas que no podía responder. Y cuando contrató al investigador. Se sentó. Los hombros vencidos. El informe no solo documentaba lo que hice, sino cómo los afectó a los dos. ¿Qué quieres decir? Los registros de llamadas mostraban docenas de intentos tuyos de comunicarte con nosotros, que nunca respondimos. Correos que borré antes de que Iván pudiera verlos. Regalos de cumpleaños, tarjetas de Navidad, que intercepté y tiré. Su voz se quebró. Incluso habló con tus vecinos. Dijeron que dejaste de hablar de Iván porque te ponía demasiado triste. Recordé esas conversaciones con doña Emilia, la vecina. Cómo había dejado de hablar de mi hijo, porque cada historia terminaba con: está demasiado ocupado para verme. Hay más, continuó Rebeca. El investigador descubrió tus registros médicos. Me quedé helada.
¿Qué registros? El año pasado. Cuando tuviste la apendicitis de urgencia. Estuviste en el hospital 4 días. Me miró directamente. Pusiste a Iván como contacto de emergencia. El hospital lo llamó. Sentí como se me helaba la sangre. Recordaba esa estancia perfectamente. El dolor. La cirugía. La recuperación solitaria. Había estado convencida de que Iván no quería molestarse por los problemas de salud de su madre. Le dije que estabas bien, susurró Rebeca. Que habías pedido que no te molestara. Que unas amigas te cuidaban. Que no querías preocuparlo. Él quería ir. Ya iba en el coche hacia el hospital. Lo llamé otra vez. Le dije que ya había sido dada de alta. Que estabas en casa, descansando, con tu amiga Leticia. Ahora lloraba. Lo convencí de que aparecerse sin aviso te avergonzaría. Que tú misma habías dicho que no querías que te viera así, enferma y vulnerable. Pensé en esas 4 noches. Mirando el techo. Preguntándome si alguien siquiera notaría si me moría. Convenciéndome de que eso era la independencia. Afrontarlo todo sola. Porque tu hijo adulto tiene su propia vida. Él quería venir, repetí. Más para mí que para ella. Siempre quiso estar contigo. Cada vez que te pasaba algo. Cuando te caíste y te torciste el tobillo. Cuando tu coche se averió en la autopista. Cuando tuviste neumonía hace 2 inviernos. Siempre quiso ayudarte. Pero yo le hacía creer que tú no querías verlo. Todo empezó a girar. Todos esos momentos en los que había sufrido sola. Creyendo que mi hijo no se preocupaba por mí. Todo fue mentira. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque ayer, cuando vi la desesperación en tus ojos al no saber dónde estaba enterrado Iván, entendí algo. Se secó la cara con un pañuelo. No solo te lo robé a ti. También te robé de él. Y al final, lo perdí igual. ¿Qué quieres decir? La noche antes de su última cirugía, me dijo que iba a dejarme. Dijo que no podía seguir casado con alguien que lo había alejado de su madre durante años. Dijo que después de la cirugía te llamaría, y te contaría todo. Cerré los ojos. Imaginando una conversación, que ya nunca ocurriría. Murió pensando que yo era un monstruo, Clara. Y tenía razón. Me miró. Había algo parecido a la desesperación en su expresión. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero quiero que sepas que lo amaba. De verdad lo amaba. Solo que lo amé mal. Me levanté. De repente, necesitaba estar en cualquier otro lugar. ¿A dónde vas? Al banco. A ver qué más quiso decirme mi hijo. Me siguió hasta la puerta. Clara, espera. ¿Y el testamento? ¿La herencia? Sé que no merezco nada. Pero, la casa. Los ahorros. No sé cómo voy a salir adelante. Me di la vuelta para mirarla. Aún no he decidido nada. Pero te diré esto. Lo que decida, no será porque me hayas pedido compasión. Será por lo que Iván hubiera querido. ¿Y qué crees tú que él habría querido? Pensé en mi hijo. En el hombre que contrató a un investigador privado para descubrir la verdad. Que cambió su testamento para asegurarse de que yo supiera cuánto me amaba. Pero que también me dio el poder de decidir el destino de su esposa. Creo que habría querido justicia. Pero también creo que habría querido misericordia. Abrí la puerta. Solo que no sé cuál de las dos mereces tú. El cofre de seguridad estaba en el sótano del Banco Central Unido, en una sala silenciosa forrada de pequeñas puertas metálicas. El empleado me condujo hasta la caja 247, y me dejó sola con lo que mi hijo había considerado lo suficientemente importante como para guardar allí. Dentro había un sobremanila, y una pequeña caja de terciopelo para joyas. Abrí primero el sobre. Más cartas. 3. Dirigidas a mí, con la caligrafía de Iván. Cada una con una fecha distinta. Escritas en los últimos 2 años. Había estado escribiéndome. Volcando su corazón en cartas que nunca llegó a enviar. La primera, fechada hace 18 meses, estaba llena de confusión y dolor. Y no entiendo qué pasó entre nosotros, mamá. Sigo intentando averiguar qué hice mal, pero no recuerdo ninguna pelea, ningún momento donde todo haya cambiado. La segunda, de hace 8 meses, mostraba una sospecha que iba creciendo.
Algo no está bien. Rebeca siempre tiene una excusa cuando quiero llamarte. Siempre hay una razón por la que no podemos visitarte. Empiezo a pensar que me está mintiendo. La tercera carta tenía fecha de apenas 6 semanas atrás, justo cuando contrató al investigador. Voy a descubrir la verdad, mamá. Si ella ha estado separándonos, voy a arreglar esto. Te extraño más de lo que soy capaz de decir. Abrí la cajita de terciopelo con las lágrimas cayéndome por el rostro. Dentro estaba el anillo de mi madre. El que le había dado a Iván cuando se comprometió, diciéndole que lo guardara para su primera hija. Pero él lo había guardado para mí. Debajo del anillo había una pequeña nota, escrita con su caligrafía. Esto te pertenece, donde siempre ha pertenecido. Con amor, tu hijo. Me puse el anillo y me quedé sentada en esa bóveda silenciosa, rodeada de las cartas de amor de mi hijo y de la prueba irrefutable de que nuestro vínculo nunca se rompió del todo. Rebeca había construido muros entre nosotros, sí, pero no logró destruir lo que teníamos. Ahora me tocaba decidir qué hacer con el poder que Iván me había dejado. El poder de reconstruir, o de castigar. Demostrar misericordia, o exigir justicia. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, supe exactamente qué querría mi hijo que hiciera. Pasé 3 días pensando en ello. 3 días leyendo y releyendo sus cartas. Usando el anillo de mi madre. Intentando separar mi rabia de mi amor por mi hijo. Al 4.º día, llamé a Andrés Luján y pedí una reunión con él y con Rebeca. Ella llegó al despacho del abogado con el aspecto de quien no ha dormido en semanas. La ropa arrugada, el cabello sucio, y una caja de pañuelos en las manos como si fuera su última tabla de salvación. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Clara. Siéntate, Rebeca, dije con voz serena, controlada. Había encontrado mi centro en esas cartas. En la certeza del amor de mi hijo. Andrés carraspeó y sacó los documentos de la herencia. La señora Romero ha tomado una decisión respecto a la distribución de los bienes de Iván. Las manos de Rebeca temblaban mientras esperaba a que hablara. He decidido darte la casa, dije en voz baja. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? La casa es tuya. Sin condiciones. Pero eso es todo. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente. La cuenta de ahorros y el dinero del seguro de vida irán a una fundación con el nombre de Iván. Apoyará programas que ayudan a los niños a mantener la relación con sus abuelos tras divorcios o conflictos familiares. Parpadeó varias veces, tratando de entender. ¿Por qué? Susurró. Porque Iván no querría que te quedaras en la calle. Pero tampoco querría que sacaras provecho del dolor que causaste. Saqué una de sus cartas y leí en voz alta. El corazón tiene una capacidad infinita para amar. Y las personas que más importan quieren verte feliz, no aislado. Se lo enseñé cuando tenía 17 años, preocupado por salir con su primera novia. Nunca lo olvidó. Guardé la carta con cuidado en el bolso. Iván entendía que el amor no se trata de control o posesión. Se trata de querer lo mejor para alguien, incluso cuando te ha hecho daño. Rebeca sollozaba ya. Lágrimas calladas, que salían de algún lugar profundo y roto en su interior. No merezco esta bondad, dijo. No, asentí. No la mereces. Pero mi hijo sí. Y esto es lo que él habría querido. Andrés intervino. Hay condiciones para este acuerdo. Rebeca levantó la vista, limpiándose los ojos. Firmarás una declaración reconociendo lo que hiciste, continué. Una confesión completa de cómo manipulaste a Iván y a mí. De cómo interceptaste nuestras comunicaciones. De cómo fabricaste excusas para mantenernos separados. No se hará pública, a menos que intentes contactarme otra vez o difamar a nuestra familia. Lo entiendo, murmuró. También asistirás a terapia. A terapia real. No solo unas sesiones para cubrir el expediente. Tienes que entender por qué hiciste lo que hiciste. Y asegurarte de no volver a hacerlo nunca más. Asintió, sin dejar de llorar. Y una cosa más. Metí la mano en el bolso y saqué un pequeño álbum de fotos que había preparado esos días. Estas son fotos de Iván creciendo. Sus primeros pasos. Su graduación. La universidad. Todos los momentos que nunca viste.
Porque estabas demasiado ocupada tratando de borrarme de su vida. Deslicé el álbum por la mesa hacia ella. Quiero que las mires. Y que entiendas lo que destruiste. No solo mi relación con él, sino su relación con su propia historia. Cada historia de su infancia que no podía compartir contigo porque yo estaba en ella. Cada tradición familiar que murió porque tú nos separaste. Abrió el álbum con manos temblorosas. La primera foto, Iván con 5 años, cubierto de betún de pastel de cumpleaños, sonriendo a la cámara. Este es el hijo con el que te casaste, le dije. El hombre en que se convirtió porque fue criado con amor, no con manipulación. Porque aprendió que familia significa apoyarse, no controlarse. Pasó la página y encontró una foto nuestra en su graduación de secundaria. Ambos sonriendo con orgullo. Estaba tan feliz ese día, dije en voz baja. Le dijo a todos que su mamá era su heroína. Que había trabajado 2 empleos para que él pudiera estudiar. Que era la persona más fuerte que conocía. También decía eso de mí, susurró Rebeca. Después de casarnos, decía que yo era fuerte por construir mi carrera, por tener claro lo que quería. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué necesitaste ser la única mujer fuerte en su vida? Miró la foto durante un largo rato antes de responder. Porque tenía terror a perderlo como perdí a Daniel. Pero ahora veo que igual lo perdí. Solo que más lento, mentira tras mentira. Andrés le pasó los papeles para firmar. Mientras reconocía por escrito su engaño y aceptaba las condiciones, sentí algo que no esperaba. Paz. No era venganza. La venganza la habría dejado en la calle, sin nada. Tampoco era perdón. El perdón tendría que venir más adelante. Si es que llegaba. Era justicia. Templada con la clase de compasión que Iván siempre mostró, incluso hacia quienes no la merecían. Cuando terminó de firmar, Rebeca me miró por última vez. ¿Me hablarías de él? Preguntó en voz baja. De cómo era de niño. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Pero me gustaría entender quién era, antes de que me conociera. Pensé en negarme. Ella me había robado años de historias con mi hijo. ¿Por qué devolverle alguna? Pero recordé algo que Iván escribió en una de sus cartas sin enviar. Ojalá pudiera contarle a Rebeca sobre la vez que me enseñaste a conducir en el estacionamiento de la iglesia. O cómo cantabas canciones de los Beatles mientras cocinabas. Ojalá entendiera que amarte a ti no significaba amarla a ella menos. Era curioso con todo, dije por fin. Incluso de pequeño. Tenía que entender cómo funcionaban las cosas. Una vez desarmó la tostadora cuando tenía 4 años, solo para ver a dónde iba el pan. Una pequeña sonrisa apareció en su cara. Siguió haciendo eso. Siempre estaba arreglando cosas, intentando mejorarlas. Lo sacó de su abuelo. Mi padre también era ingeniero. Cerré mi bolso y me puse de pie. Iván solía decir que heredó el don de la familia para resolver problemas. Y supongo que al final, intentó resolver el mayor problema de todos. ¿Cómo reunir a sus 2 familias? ¿Sus 2 familias? Preguntó Rebeca. Tú también eras su familia, Rebeca. A pesar de todo lo que hiciste, él te amaba. Por eso le costó tanto enfrentarte. Porque no quería elegir entre nosotros. Ella también se levantó, abrazando el álbum contra el pecho. Gracias, por esto. Por la casa. Por las fotos. Por no destruirme como merecía. No me agradezcas a mí, respondí. Agradéceselo a Iván. Esto es su misericordia, no la mía. Salí de aquella oficina sintiendo a mi hijo a mi lado como no lo había sentido desde que era niño. No el hombre distante de nuestras últimas llamadas, sino el niño que me tomaba de la mano para cruzar la calle. Y me decía que me quería cada noche antes de dormir. 6 meses después, recibí un paquete inesperado por correo. Dentro había una foto enmarcada de Iván que nunca había visto antes. Tendría unos 30 años. Estaba en lo que parecía un jardín, riéndose de algo fuera de cámara. Detrás de la foto, una nota escrita por Rebeca. La encontré en su escritorio. La tenía junto a su computadora en el trabajo. Creí que debías tenerla tú. Gracias por mostrarme cómo se ve el amor real. Estoy aprendiendo. Coloqué la foto en la repisa, junto a las demás, y sonreí.
Mi hijo tenía razón sobre la capacidad infinita del corazón. Incluso los corazones rotos pueden aprender a amar mejor. La fundación que habíamos creado en nombre de Iván ya había ayudado a decenas de familias a reconstruir vínculos rotos por la manipulación o el malentendido. Cada informe trimestral me recordaba que su muerte, aunque trágica, se había transformado en algo con sentido. Pero la verdadera sanación ocurría en las tranquilas mañanas de domingo. Cuando trabajaba en mi jardín, usando el anillo de mi madre. Y pensando en mi hijo. No en los años perdidos. Sino en el amor que sobrevivió a todo lo que Rebeca intentó destruir. Mi hijo encontró la forma de volver a mí, después de todo. No en persona. Pero sí en las cartas que escribió. En el dinero que dejó para ayudar a otras familias. Y en la paz que me dio al dejarme elegir misericordia, en lugar de venganza. Aprendí que algunos lazos son más fuertes que las mentiras. Que algunos amores son más grandes que la pérdida. Y que a veces, el mayor regalo que un hijo puede dar a su madre es la prueba de que nunca dejó de creer en el vínculo que los formó. Incluso cuando parecía roto más allá de toda reparación. Sigo extrañándolo todos los días. Y siempre lo haré. Pero ya no cargo con el peso insoportable de pensar que murió sin amarme. Gracias a su regalo final, la verdad de lo que realmente ocurrió entre nosotros. Puedo recordarlo como él quería que lo recordara. Como mi hijo. Mi orgullo. Mi alegría. Y mi mayor maestro sobre lo que el amor verdadero puede resistir. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Ahora me intriga saber de ti, que llegaste hasta el final de esta historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Te leo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.